Hola a todos y todas, mi nombre es Javier Alejandro Santo, soy estudiante de la carrera del profesorado en Historia. La dimensión que elegí es las prácticas de lectura, oralidad y escritura y aprendizaje escolar, y el texto que me asignaron para exponer es El descubrimiento de la escritura académica, escrito en 2013 por Charles Wasserman. Wasserman es un autor, educador académico estadounidense, profesor en el área de educación de la Universidad de California en Santa Bárbara de los Estados Unidos, y es reconocido internacionalmente sobre todo por haber contribuido significativamente al establecimiento de la escritura como un campo de investigación, por lo que son importantes sus numerosos estudios, sus teorías, eh, sus trabajos que introdujo en los géneros discursivos y en la retórica científica, eh, y por mostrar también que la escritura va más allá de un mero transmisor de conocimiento, sino también eh, lo construye al conocimiento. Por lo tanto, es importante la mirada que tiene este autor para los estudiantes universitarios, sobre todo para aquellos que ingresan a la vida académica y se encuentran con una nueva cultura. Y es acá donde aparece el texto, el descubrimiento de la escritura académica, al principio de un manual, que es un manual mucho más complejo, con muchos más textos, diversos textos, digamos, que es el manual de escritura para las carreras de humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Aparece como una contribución, como unas palabras preliminares, es un texto de apertura, un prólogo, si se quiere decir, que tiene una función orientativa, instructiva, de recomendación, y el texto, el autor habla en segunda persona, sobre todo le habla, digamos, directo al lector, como si fuera un mentor, una persona que nos va a aconsejar a introducirnos en la universidad. Por lo que, bueno, nada, el objetivo principal que tiene el texto es introducir al estudiante eh, universitario en el valor que tiene la escritura, en el sentido y en la complejidad de la escritura académica como una práctica central para el pensamiento, para la formación del pensamiento en las disciplinas. Bueno, en un principio Wasserman nos va a reconocer que escribir en la universidad es un trabajo duro, que es un trabajo exigente, porque ya no nos piden eh, lo que antes nos pedían en la vida escolar previa, ¿no? Ya no se trata de repetir lo que decían los profesores o los libros para mostrar que habíamos aprendido algo, sino que ahora nos piden algo nuevo, algo que podamos decir, que refleje nuestro pensamiento, pero que esté en diálogo con el conocimiento acumulado en nuestra disciplina. Bueno, o sea, más que nada para plasmar nuestras ideas, nuestro conocimiento, el análisis y el pensamiento crítico que tengamos, se construyan en base a los modos de pensar, de argumentar, de presentar la evidencia propio del campo disciplinar. ¿Por qué? Porque dice Wasserman que cada disciplina genera nuevas formas de ver el mundo, o sea, esto es, nuevas formas de pensar las problemáticas y nuevas formas de actuar sobre las problemáticas del mundo. Y para eso el estudiante tiene que adoptar eh, las herramientas de la propia disciplina. Entonces, Wasserman nos va a explicar qué es una disciplina y la describe algo así como un conjunto de lentes mágicas, ¿no? Una disciplina es un conjunto de lentes mágicas que permiten ver detalles que antes no se podían ver, particularidades que antes pasaban desapercibidas y que son importantes, y que se relacionan con ideas mucho más complejas, y el estudiante va a entender por qué y cómo se relacionan
estos nuevos detalles. Eh, pero al mismo tiempo también nos advierte que esas lentes pueden ocultar cosas, eh, o pueden ocultar otros detalles, ¿no? Se vuelven invisibles, más que nada porque son relevantes para otras disciplinas. Eh, Nos advierte que cada disciplina tiene su forma de mirar, cada disciplina tiene su propia lente, ¿no? Y nos explica que, con un ejemplo, con la aparición de Twitter como un nuevo evento, podría ser visto de diferente manera por un sociólogo, por un cientista político, por un psicólogo, por un lingüista, por un economista, eh, porque cada profesional ve diferentes cosas del mismo evento, dice. Y esto se debe a, bueno, las diferentes problemáticas que resuelve, las evidencias a las que atiende y las teorías con las que se basa para construir el pensamiento en la disciplina. Pero el estudiante las va a descubrir a estas lentes, ¿no? Y esto lo va a descubrir gracias a las lecturas y a los cursos que el estudiante vaya realizando. No obstante, no las va a aprender. Solamente se aprende, dice Besserman, a usar esas lentes en las discusiones que va a tener en las clases, o sea, en el aula, pero en las tareas escritas que los profesores les asignen, ¿no? ¿Por qué? Porque al escribir, al escribir, se aprende a usar los términos conceptuales del campo, a relacionar los términos con otros términos perdón, de diferentes teorías, a ver las evidencias que se recolectan y a poder entender el propio pensamiento y las propias experiencias, ¿no? Entonces, la escritura académica no solo es escribir bien, dice, sino que también es aprender a mirar eh, y a pensar como alguien en una disciplina. Nos reconoce que al principio para un estudiante puede ser abrumador, ¿no? Que los textos que les asignan los profesores pueden ser perfectamente escritos, que sentimos que ya no estamos a la altura para entender esos textos, pero que es común, ¿no? Y que es común en los estudiantes que a la hora de escribir sean la voz a los autores, que utilicen largas citas, que pongan pocas eh, que con sus palabras eh, las utilicen muy pocos para decir lo que tienen como idea, pero bueno, él nos anima a apropiarnos de nuestras propias ideas, a apropiarnos de las ideas de los autores, eh, para plasmar lo que queremos decir, ¿no? Y esto nos da una recomendación que dice que se puede hacer parafraseando, resumiendo, comentando, sobre todo para aportar esa mirada, nuestra experiencia y nuestras evidencias. Son estrategias que él propone, ¿no? Y es acá donde aparece el concepto de central de este texto, que es la intertextualidad, y nos dice que esto se trata de escribir en la universidad, implica construir textos que dialoguen con otros textos. O sea, nuestras ideas se posicionan frente a la de otros autores, se apoyan en esos autores, se apoyan en la evidencia y se relacionan con las teorías. Esta intertextualidad es lo que nos permite formar parte de una comunidad académica, de un campo disciplinar. Wasserman lo define como el principio de escribir basándose en las lecturas del campo, representando sus ideas en nuestros textos o posicionando nuestras propias afirmaciones al respecto. Bueno, además nos habla de tres elementos fundamentales que
que definen cómo se produce el conocimiento en cada disciplina. Nos dice la ontología, que es lo que se mira, la epistemología, que es cómo se conoce, y la metodología, que es cómo se investiga. Estos tres elementos nos ayudan a entender qué tipo de conocimiento se produce en nuestro campo y cómo debemos escribir para participar en ese diálogo profesional. Bueno, también nos dice que cada disciplina tiene géneros propios de escritura, ¿no? Informes de investigación, ensayos teóricos, análisis de textos, entre otros. Y que estos géneros no son solo no, no son solo formatos, ¿sí? Son formas de razonar, de organizar la información, de presentar las ideas en la disciplina. Al aprender a escribir bien en estos géneros, o sea, al aprender a plasmar nuestro conocimiento con cada género que aparece, también aprendemos a pensar como profesionales del campo, ¿sí? Por lo tanto, la escritura sirve más que como un mero transmisor. Ahí es donde al principio decíamos que Wasserman demuestra que la escritura no es solamente plasmar el habla para decir lo que se conoce, sino que también lo construye, ¿no? Nos permite reflexionar. Y bueno, acá nos aconseja también que, gracias a su experiencia, que no hay que dejar la escritura para último momento, ¿no? Que cada tarea escrita es una oportunidad para desarrollar una mentalidad profesional. Y hay que planificarla, hay que recolectar la información primero, hay que hacer esquemas, hay que escribir borradores, hay que revisarlas. O sea, dice que gracias a sus experiencias se dio cuenta que la procrastinación, ese hábito de postergar la escritura, es el peor enemigo para un buen escritor, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, la escritura para último momento suele ser apresurada, vaga, confusa, faltas de detalles, falta de elaboración, y resulta que demuestra ese resultado final menos inteligencia de lo que un estudiante es, ¿no? Que escribir apresurado, todo ese resultado negativo no demuestra la verdadera inteligencia que tiene el estudiante. Bueno, dice que en un pensamiento final, que cuando aprendemos a usar esas lentes disciplinares, nuestro pensamiento ya cambia, ¿no? Nos sentimos mucho más inteligentes y capaces para abordar los problemas de la vida, nos sorprendemos con lo que escribimos, accedemos a diálogos que antes no accedíamos y ahora los podemos entender, y además podemos contribuir en ellos, podemos hacer un aporte también, y dialogar con esos escritos de otros autores, y bueno, abrimos nuestra carrera, ¿no? Nuestra identidad profesional. Entonces, la escritura tiene un rol fundamental. Escribir bien nos permite conocer más la disciplina y plasmar nuestro conocimiento. Es una transformación personal y profesional. Como última reflexión, bueno, lo relaciono con el aprendizaje escolar, que este texto nos deja evidencia de que la escritura es propio del aprendizaje específico, o sea, de la instrucción, se necesita instrucción educativa, ¿no? Eso es todo.